Como cada sábado ya se encuentra con nosotros Vicente Amador, historias que se cuentan. Vicente, me encanta que traigas las cifras de la migración, porque ya lo decía hace un momento Artemio Arreola de la Coalición para la Protección del Migrante y los Refugiados, que lo primero que hay que hacer es conocer las dimensiones del problema. Él decía con mucha claridad, no saben ni quiénes somos, ni cuántos somos, no han tenido ni un contacto con nosotros y ahora ya estamos ante la emergencia, pues, y es importante saber ¿cuál es la dimensión del problema, no? Por supuesto. Bueno, pues yo de inicio te diría que tienes por lo menos un cuarto del país de aquel lado. ¿Qué? ¿En por serio? Lo menos, ¿Así de...? Vamos a verlo. Ok. Vamos a ver las cifras desde muchos ángulos y voy a tratar de sustentar esto que te estoy diciendo. Te voy a hacer una pregunta rápida antes de que sustentes tu teoría. ¿Un cuarto del país del otro lado con documentos o sin documentos? ¿O sumando los dos grupos? Sumando los dos grupos. Okay. Sumando los dos grupos, por supuesto, porque nada más lo vamos a ver, 3 de cada 10 aproximadamente tienen documentos. Ah, ok. Bueno, entonces un porcentaje importante sin documentos. Mira, tenemos meses que atestiguamos un espectáculo, ¿no? Desde la llegada de Trump en el camino presidencial. Bueno, pues auténticamente un circo en el que ha tenido pues payasadas, escándalos, dimes, diretes, tweets que van y vienen, ¿no? Bueno, pero hoy es el presidente de los Estados Unidos y la elección de un presidente es importante, evidentemente, no solo porque sea importante que salga al escenario a decir alguna payasada y a la gente le pueda dar vergüenza. Esa te la aguantas. Es porque las decisiones que toma todos los días afectan la realidad de personas. Ese es el nombre que yo le quiero poner con los números. La realidad que afectan estas decisiones en las que ya ha mostrado pronunciamientos respecto a la migración. Sí, hay un rostro, hay una señora que se llama Juanita Pérez y que tiene una hija y que tiene un marido y que tiene un negocio que hizo con el sobre su frente durante 10 años. Esas decisiones no solo llenan los medios de comunicación, esas decisiones llenan el día a día de personas aquí en México, desde muchos ámbitos migratorios y comerciales, y en Estados Unidos también. De eso se trata, esa es la intención. Y ya hemos visto sus pronunciamientos, ¿no? O sea, populistas, superfluos, sin solidez, como bien lo ha señalado algunos medios en Estados Unidos, como el Washington Post. Que hoy ya se fue a la yugular del Washington Post y del New York Times, está con todo. Bueno, ese fue el tuit estrangulador de hoy, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a echarle un número primero, rápidamente, a la migración internacional para tener un dato, ¿no? En general, sabemos que hasta el 2015 había aproximadamente 7,350 millones de personas en el mundo. Bueno, es lo que estamos viendo en pantalla, en el cuadro hasta arriba. Vámonos al 2015. Ahí nos damos cuenta también como también hasta el 2015 había 244 millones de migrantes internacionales. Eso es aproximadamente el 3.3% de la población mundial moviéndose. Ok. Muy bien. Pues México es el segundo lugar de los países en el mundo con el mayor número de migrantes, con 12.3 millones hasta el 2015, superado únicamente por la India, donde la cifra de migrantes es de casi 16 millones. Mira. Dos datos ahí al respecto de la migración internacional es la India también el país con más hombres migrantes y Rusia el país con más mujeres que emigran del país. Ok. Bueno, ¿qué determina la migración? Bueno, pues las complicaciones económicas de un país. O sea, ¿por qué se van? ¿No? Claro. Las complicaciones económicas de un país, la calidad y la cantidad de sus fuentes de empleo, los conflictos bélicos y políticos, los desastres naturales. Vamos en concreto a ver ahora, entonces, la migración mexicana. Sabemos que nuestra emigración se ha concentrado principalmente en Estados Unidos. Eso es lo que permite ver el cuadro que está ahora en pantalla y vemos como de los muchos países a donde emigran mexicanos, pues la mayor cantidad por mucho está concentrada en Estados Unidos. Ok. Donde hasta el 2015, todo el 2015, son datos recabados en el 2016, sabemos que había poco más de 37 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, de los cuales 12.2 millones son migrantes que nacieron en nuestro país y que brincaron la frontera. Ok, correcto. ¿No? Después de Estados Unidos, los principales destinos de los mexicanos son Canadá y España, pero claro, como se ve pero ahí... ya bueno, con muchísimo menos no pinta nada, ¿no? Lo que me llama la atención, los estados a los que más migramos: California, Texas, Nueva York, Florida, Arizona, Illinois. Da gusto que al menos California, Nueva York
Y Illinois, Chicago, ya se pronunciaron en favor de la protección de los migrantes. Por supuesto. ¿Te refieres ahora que justo que ha salido el comentario de que las ciudades santuarios son los lugares en donde hay más violencia? Cosa además, por lo menos estadísticamente infundada. Falsa, ¿no? sí. Falso, ¿no? Bueno, para caracterizar también demográficamente, vale la pena decir que en la edad promedio de los mexicanos que emigran son los 32 años. Que eso tendría que ser un foco rojo tremendo para México, porque estás hablando de la edad productiva, claro. Estás hablando de una gran edad, pues, ¿no? O sea, económicamente hablando, socioeconómicamente hablando incluso. Y un dato adicional, lo preguntaste al inicio, es justamente que solo 3 de cada 10 migrantes en promedio tienen la ciudadanía estadounidense. Okay. Pero bueno, mexicanos son compatriotas y ese es el tamaño de la afectación. Seres humanos, ¿no? Ok. Muy bien. ¿A qué se dedican los migrantes mexicanos en Estados Unidos? Bueno, principalmente los migrantes mujeres se dedican a la hostelería y al esparcimiento y los varones principalmente en la construcción y las manufacturas. Una pregunta muy interesante que nos va a solucionar lo que ahora estamos viendo en pantalla es ¿de dónde vienen los migrantes mexicanos? ¿De qué estados proceden? Sabemos que, con datos muy recientes, que el mayor número viene del Distrito Federal principalmente, seguido de Michoacán y Guanajuato. Y ahí habría que ver en proporción poblacional, o sea, realmente no migran tanto del DF, si consideras que el DF tiene 23 millones de almas, bueno, Así con es. las zonas conurbadas, ¿no? O sea, en cuanto a porcentaje de población, Michoacán y Guanajuato es tremendo. O sea, más o menos el 10% de los migrantes vienen del DF, pero claro, si lo consideras esa proporción, son muchísimo menos. Bueno, también te das cuenta cómo estados, los que se encuentran hasta el final de la gráfica, Morelos, Tlaxcala, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Colima, Campeche y Baja California Sur, pues colaboran únicamente con aproximadamente el 3% de la migración. Mira. ¿No? No quiero dejar pasar este espacio ahora que estamos hablando de la migración de los estados de donde va. El asunto de la migración infantil. Estamos hablando en general, estamos imaginando personas de más de 30 años, pero hay un tema con la migración infantil que es muy sensible, que es toda una historia, que es toda una narración y que un día le dedicamos un espacio aquí. En concreto, uno de los temas que ahora se ven afectados, por lo menos que ya se han anunciado y ya se atisban en el horizonte, es la afectación precisamente al DACA, ¿no? Es decir, el programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Este programa, ¿no?, que ha protegido a más de 1.300.000 indocumentados en Estados Unidos y que ha 1.300.000 es la cifra. 1.300.000 al 2016. Hay que recordar que el DACA, lo hemos dicho en este espacio en varias ocasiones, el DACA se logró gracias a una acción ejecutiva de Barack Obama después de que largos años de intentar pasar algo similar en el Congreso y hacerlo ley, no lo logró y lo hizo a través de una acción ejecutiva. Más de millón de jóvenes que se beneficiaron son personas que llegaron de niños a Estados Unidos y que ahora son jóvenes y que gracias al DACA lograron trabajar, estudiar, en fin, lograron una serie de beneficios, pero que también quedaron registrados dónde viven, quiénes son, quién es su familia, y que como es una acción ejecutiva y no es una ley, Donald Trump es el primer grupo de personas que podría así echar para atrás el DACA y afectar de una manera brutal. Además, son jóvenes que a lo mejor prácticamente no conocen México. Algunos de ellos se fueron un año, 2 años de vida. Y que tampoco lo decidieron. Claro. Ahí, mira, yo me dedico principalmente a los números, pero déjame irme a la parte sensible. O sea, muchos de ellos llegaron siendo menores de 16 años, son los que condiciones para entrar en este programa, el DACA. Claro. No lo decidieron, fueron arrastrados por sus papás y tampoco decidieron una condición socioeconómica de su país que los motivó a esos lugares. Qué bruto, ¿no? Sí, tremendo. Un tema central, sin duda, son las remesas. Andrea, uno de los elementos con mayor influencia en la economía de México, por supuesto, y de muchos otros países del mundo, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a los fondos que los emigrantes envían a su país de origen, generalmente a sus familiares. Son Estados Unidos, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos los que en el mundo son los mayores emisores de remesas. Pero los mayores receptores. Esos son los mayores emisores. Vamos a verlo. Y los mayores receptores son India, China, Filipinas y en cuarto lugar México. México, por supuesto. Pero si nos vamos a América Latina y el Caribe, que es lo que actualmente estamos viendo en la pantalla, por mucho
México es el principal receptor, es el primer lugar. El tamaño de las remesas es de, hasta el 2015, 25,000 millones de dólares. Tengo la idea de que es el segundo ingreso más importante de este país después del petróleo y habrá que ver cómo le está la industria petrolera. Ya sabemos en que qué está lugar en está ahorita, situaciones ¿no? precarias. Sí, no me crean mucho ese dato, pero me parece que por ahí andaba. Es uno de los principales ingresos, sin duda, las remesas. Entre lo que mencionó Artemio y lo que has mencionado tú, incluso también Luz María, la planeación estratégica y las políticas públicas son centrales al respecto. Bueno, pues es un dato que tienes que tener en cuenta respecto a los ingresos nacionales para saber cómo conduces, en dónde focalizas las principales políticas públicas que te permitan hacer frente a problemas de este tipo. Un dato que me pareció interesante es estas personas, las que envían remesas, ¿cuánto les cuesta enviar ese dinero? El costo de envío. En promedio, vamos a pensar que son $200 los que envían, un promedio, lo que les cuesta es más o menos el 6.3%, es decir, casi $13, casi $12 por cada $200 que envían. Muy bien. Interesantísimo. Ese es algo que también pudimos haber hecho algo hace mucho tiempo, ¿no? Desde este lado, en fin. Bueno, ahí tienen los números. Un gusto como siempre, Vicente. La verdad que muy buenos, muy interesantes tus cifras. Que tengas un bonito día. Gracias. Igualmente.